La historia de Salomón y Asmadai es un fascinante relato sobre el poder, el destino y la sabiduría divina. En sus diálogos y giros inesperados, descubrimos la profundidad de las decisiones humanas, los dilemas espirituales y la fragilidad del poder terrenal. A través de esta narrativa, exploramos temas complejos como la intersección entre la justicia divina, el conocimiento oculto y la condición humana. Si te interesan las historias profundas y las reflexiones que nos invitan a cuestionar nuestra propia existencia, este contenido es para ti. No olvides unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y reflexión. Suscríbete a mi canal de YouTube y acompáñame a explorar más relatos que despiertan la mente y el alma. El rey Salomón, conocido en las escrituras bíblicas por su sabiduría incomparable y su capacidad para realizar milagros, es una figura enigmática que ha capturado la imaginación de generaciones. Su reinado no solo está marcado por su profundo conocimiento y sus decisiones justas, sino también por relatos fascinantes que exploran las fronteras entre lo divino y lo terrenal, lo humano y lo sobrenatural. Aunque es conocido principalmente por su sabiduría, las leyendas que lo rodean incluyen elementos de magia, demonios y seres sobrenaturales. Algunas tradiciones aseguran que Salomón no solo poseía una sabiduría excepcional, sino que también tenía el poder de dominar a los demonios y utilizarlos en sus proyectos, un aspecto que ha generado debates y diversas interpretaciones a lo largo de la historia. Uno de los logros más grandes de Salomón, un desafío monumental que se convirtió en el sello de su reinado, fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este templo, considerado un lugar sagrado destinado a honrar a Dios, no solo tenía una relevancia espiritual inmensa, sino que también representaba una obra arquitectónica que debía impresionar por su grandiosidad. Sin embargo, Salomón enfrentó un problema significativo al comenzar la construcción. La tradición sostenía que el uso de hierro en la edificación del templo estaba prohibido. Este material, asociado con las armas y la guerra, era considerado impuro para un lugar destinado a la paz, la devoción y la presencia de lo divino. Así, Salomón se vio en un dilema profundo. ¿Cómo podía construir un templo grandioso sin recurrir a hierro para cortar y dar forma a las piedras necesarias? La solución a este desafío no solo reflejó la magnitud de la tarea que Salomón emprendía, sino también la necesidad de encontrar una respuesta que involucrara sabiduría, fe y, tal vez, una intervención sobrenatural. En las escrituras de Éxodo 8 y 25, se menciona que para la construcción de un altar de piedras no deben emplearse herramientas de hierro, pues hacerlo sería un acto de profanación. Esta restricción puso a Salomón ante un obstáculo, y las respuestas divinas a desafíos como este son una constante en las historias bíblicas. Un ejemplo relevante lo encontramos en la historia de Moisés, quien en un momento crucial necesitaba crear el pectoral del sumo sacerdote, una pieza adornada con 12 piedras preciosas, cada una representando una tribu de Israel. A pesar de las limitaciones de las herramientas de la época, Dios reveló a Moisés la existencia de una criatura mítica, el Samir, que poseía la capacidad única de grabar piedras y metales sin tocarlas físicamente. Con este conocimiento, Moisés pudo cumplir la tarea sin violar las restricciones divinas. Inspirado por esta historia, Salomón se encontró con un reto similar en su construcción del templo. Recordó el Samir y consideró que esta criatura podría ser la clave para cortar las piedras necesarias para su proyecto. Sin embargo, el Samir era una entidad extremadamente rara, y su localización estaba protegida por fuerzas sobrenaturales. Los sabios de la corte de Salomón sugirieron que, si el rey podía controlar a los demonios, podría obligarlos a revelar la ubicación de esta criatura mítica. Según las leyendas, Salomón poseía un anillo otorgado por el arcángel Gabriel, un objeto que le otorgaba el poder de dominar a los demonios, incluidos aquellos de gran poder, como Asmodeo, el rey de los demonios. Este anillo, conocido como el Anillo de Salomón, llevaba un sello grabado que, con el tiempo, se conocería como la Estrella de David. Con este anillo, Salomón tenía la capacidad de someter a los demonios, obligándolos a realizar diversas tareas, entre ellas, la búsqueda del Samir y la asistencia en la construcción del templo. Es importante señalar que en la tradición en la que Salomón se ve envuelto, los demonios no son simplemente fuerzas malignas, sino seres que forman parte del orden divino, con características que los distinguen de los seres humanos. Según las creencias de la época, los demonios estaban compuestos únicamente de fuego y aire, elementos ligados a lo etéreo y lo intangible, lo que les confería habilidades fuera de lo común. En su búsqueda por el Samir, Salomón capturó a 2 demonios para obtener información sobre su paradero.
Estos demonios le revelaron la existencia de Asmadai, el rey de los demonios, quien era el guardián del conocimiento sobre el Samir, y le advirtieron sobre su poder y peligrosidad. La interacción de Salomón con los demonios y su búsqueda del Samir y de Asmadai ilustra la compleja relación entre lo humano y lo sobrenatural, un tema que es recurrente en las tradiciones judeocristianas. Los demonios, aunque a menudo se les percibe como fuerzas desafiantes o peligrosas, son considerados parte del plan divino, con roles específicos en la creación y la realidad. Los demonios, además de sus poderes sobrenaturales, también se les atribuía la capacidad de prever el futuro. Esta habilidad profética se relaciona con su capacidad para acceder al Paroquet, la barrera espiritual que separa el mundo material de los decretos divinos, lo que les otorgaba un conocimiento más allá de los límites humanos. En su afán por obtener el Samir, Salomón se enfrentó directamente a Asmadai. Para capturarlo, envió a su valiente ministro de guerra, Benayau, en una misión peligrosa. Asmadai no solo se encontraba en un territorio remoto, sino que también custodiaba un reservorio de agua vital para su supervivencia. Usando su astucia y los artefactos mágicos proporcionados por Salomón, Benayau ideó una estrategia que consistía en vaciar el reservorio de agua y reemplazarlo con vino. Esto explotó la vulnerabilidad de Asmadai, cuya sed era insaciable, y el vino resultaba perjudicial para los demonios. Al verse consumido por la sed, Asmadai bebió y se embriagó, lo que permitió a Benayau aprisionarlo con una cadena inscrita con las 72 letras del nombre de Dios y el anillo divino, símbolos de poder celestial ante los cuales Asmadai no pudo resistir. Durante su transporte de regreso al palacio, Benayau y Asmadai se cruzaron con varias personas. En uno de estos encuentros, Asmadai mostró una faceta inesperada, al ayudar a un ciego perdido y guiarlo a un lugar seguro. Este acto de compasión reveló que, a pesar de su naturaleza demoníaca, Asmadai poseía una sorprendente empatía. Más tarde, en una boda, Asmadai mostró una emoción profunda al llorar, conmovido por la fragilidad de la vida humana y los desafíos que enfrentan los recién casados. Su llanto se contrastó con su risa cuando escuchó a un hombre pedirle a un zapatero que hiciera zapatos para 7 años, una muestra de la ilusión humana de controlar el tiempo y las posesiones materiales. Estos momentos en el viaje de Benayau y Asmadai ofrecen lecciones profundas sobre la naturaleza humana, la espiritualidad y la conexión entre ambos reinos. La llegada de Asmadai al palacio de Salomón marca el comienzo de una serie de interacciones llenas de simbolismo y enseñanzas ocultas, donde las acciones de Asmadai revelan aspectos complejos de la sabiduría de Salomón. La interacción entre Salomón y Asmadai, especialmente los momentos que muestran la empatía inesperada del demonio, refleja una dualidad fundamental en el ser humano, entre la oscuridad y la luz, entre el sufrimiento y la compasión. Esta complejidad lleva a Salomón a confrontar la fragilidad de su poder y la limitación de su sabiduría, un tema recurrente en su vida. En un giro dramático, Asmadai engaña a Salomón y se apodera del anillo, transformándose en el rey. Este evento desata una serie de acontecimientos que reflejan la fragilidad del poder terrenal y la vulnerabilidad humana ante fuerzas invisibles. El rey Salomón, quien parecía tenerlo todo bajo control, se ve obligado a confrontar la transitoriedad de la vida y del poder. Este tema es central en el libro de Eclesiastés, donde Salomón reflexiona sobre la vacuidad de los logros humanos y la búsqueda de significado en un mundo efímero. A lo largo de su proceso de recuperación, Salomón debe enfrentar no solo la pérdida de su reino, sino también la reconquista de su identidad y poder. Este proceso de lucha y reflexión sobre la identidad y el destino refleja la continua tensión entre el orden divino y las fuerzas caóticas que amenazan con desestabilizarlo. La historia de Salomón y Asmadai no solo resalta la lucha por el poder y el conocimiento, sino también la inevitabilidad de la fragilidad humana frente a lo divino y lo eterno. La figura de Salomón se convierte en un testimonio de la complejidad humana, que, a pesar de su sabiduría y poder, debe enfrentarse a fuerzas mayores que no puede controlar, mientras sigue buscando respuestas en los misterios de la vida, el destino y la espiritualidad. La historia de Salomón y Asmadai nos deja una poderosa lección sobre la transitoriedad del poder y la búsqueda de sabiduría en un mundo lleno de incertidumbre. A través de este relato, podemos reflexionar sobre cómo nuestras decisiones y acciones son influenciadas por fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Si deseas seguir explorando estos temas y muchos más, te invito a unirte a mi canal de YouTube. Juntos, profundizaremos en relatos y reflexiones que invitan al crecimiento personal y espiritual. Haz clic en suscribirte y no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras.